Hola chicas, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Este es el video correspondiente a la clase que tenemos el día miércoles 24. Y pues lo que tenía en deuda con ustedes, que era el tema del itinerario reflexivo diario de campo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este es un elemento, una herramienta que les permite a ustedes registrar información de lo que observan, de las situaciones que trabajan desde su práctica y que les va a permitir identificar categorías más adelante cuando estén en el ejercicio de su documento de proyecto de grado, sistematización de la práctica o lo que vayan a hacer como opción de grado. Entonces, voy a pedirles que por favor, cuando estén viendo este video, abran el formato diario de campo, itinerario reflexivo, que se encuentra en la carpeta compartida con ustedes, en la carpeta de formatos, que ya han venido ustedes adelantando. Y bueno, la primera parte, que es el encabezado, pues lo que van a diligenciar es la fecha, del momento en el que hacen el diario de campo, la observación número cuál, dependiendo de cuántos diarios de campo lleven, el nivel de práctica, que para este caso sería observación 2, el nombre de ustedes, el ID, la institución o el elemento donde se hizo la observación. Entonces, si fue un video, qué tipo de conferencia o cómo se llamaba la conferencia, etcétera, perdón. Y en nivel a cargo no vamos a poner nada, a no ser de que estemos haciendo una observación de una clase con niños y niñas, ¿sí? Porque ahí pues generalmente sí podemos decir como cuál era el nivel que se estaba haciendo la observación. Entonces el primer punto dice, experiencia concreta, y dice ver, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ver, lo que estamos es generando un proceso de algo, de unos elementos que se ven, que son visibles en el proceso de observación, ¿sí? Y fíjense que ahí inmediatamente nos dice describir, narrar mi práctica, mi intervención. Y la pregunta que orienta este primer punto es, ¿qué fue en concreto lo que observé en el sitio de práctica? Entonces, si yo lo que estoy haciendo es una observación, por ejemplo, de lo que les voy a compartir para que observemos, que es un live, un en vivo, sobre autoestimulación genital en la primera infancia o en las infancias, ¿sí? Entonces, ustedes van a escribir, a través de el Instagram Mindhair, se hace la observación de un live o de un conversatorio sobre la temática tal, y empiezan a describir punto a punto qué fue lo que observaron, ¿sí? En dónde se desarrolló, a qué horas, la observación, a qué horas hicieron la observación, cuáles fueron los temas que se trabajaron, cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron, bueno, dependiendo de lo que vayan ustedes a escribir. La descripción es, vuelvo y yo les digo, si yo les pido a ustedes que me describan cómo están vestidas, ustedes no me van a decir para el frío. No, ustedes me van a describir, profe, tengo una moña de tal color, tengo unos aretes de tal color, utilizo gafas, mis gafas son de color transparente, no estoy maquillada, tengo un buzo de color gris, cuello tortuga, manga larga porque está haciendo frío. Es decir, el momento aquí en el que yo estoy observando qué es lo que está pasando. ¿Sí? Tengo un pantalón jean oscuro, unas botas azules oscuras, etcétera. O sea, voy a describir, contar elemento por elemento para darle contexto a la persona que lea mi diario de campo, incluyéndome a mí, porque mis diarios de campo hoy, cuando yo esté en opción de grado, voy a devolverme a revisar qué categorías surgieron en mis diarios de campo, y yo no voy a decir, ¿y esta vaina de qué era? Sino que el primer punto ya me da contexto de qué era lo que yo estaba observando. ¿Listo? Segundo punto. En el segundo punto lo que hacemos es, y nos dice ahí, observación reflexiva, y esto está orientado desde el enfoque praxeológico en el ciclo de ver y juzgar, en el de juzgar, ¿sí? Entonces ahí ya yo digo,
Bueno, si estoy con un saco, manga larga, cuello tortuga, pues no estoy en tierra caliente, ¿cierto? Estoy en tierra fría, seguramente está haciendo mucho frío. Si tengo una chaqueta puesta, debe ser que el frío es bastante fuerte. Tendría que mirar, por ejemplo, a qué grados están en la zona donde se está haciendo la observación. Es decir, ahí ya entro yo a profundizar. Eso que describí lo analizo, ¿sí? ¿Por qué es tan importante hablar de autoestimulación genital en las infancias o de sexualidad en las infancias? ¿Cuáles son esos tabúes que tienen las poblaciones, las comunidades, los adultos con respecto al tema para hablarlo con los niños y con las niñas? Es decir, entro a analizar qué fue eso que pasó. Sí, eso que ya escribí, ahora yo empiezo a aterrizarlo a la realidad, a esos conceptos, preconceptos que yo también tengo, estructurando ese análisis. Y fíjense que ahí nos dicen unas preguntas orientadoras. No es que yo tenga que responder la pregunta tal cual, sino que esas preguntas me van dando indicación de qué debe contener ese aspecto del itinerario reflexivo. ¿Cómo reaccionaron los estudiantes? En el caso que estamos haciendo, por ejemplo, observación de conversatorios, ¿cuál fue la acogida que tuvo la información que nos estaban entregando? ¿Cómo me hizo sentir esa información? ¿Me gustó cómo se dio el manejo? Porque fue un manejo respetuoso con respecto a los niños, pero también con respecto a esos elementos que yo tengo también desde mi experiencia con respecto al cuerpo, etcétera, 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 etcétera. Y la siguiente pregunta dice, ¿qué fue lo que funcionó bien y qué no tan bien? Esa pregunta yo la puedo responder o no dependiendo de lo que yo esté observando, ¿sí? Si a mí me parece que todo el live estuvo súper chévere, pues yo digo que los elementos presentados por las ponentes fueron importantes, relevantes en la construcción de la percepción de las infancias que yo tengo hoy en día. Entiendo también muchas de las situaciones por las que yo tuve que vivir en mi infancia con respecto a mi cuerpo, con respecto a la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso va en el segundo punto. En el tercer punto nos dice que hay que hacer una transición entre la observación reflexiva y la conceptualización abstracta, y esto ya es el punto de juzgar, que es identificar una razón, una hipótesis de lo que ocurrió. Y las preguntas que orientan este punto es por qué funcionó bien y por qué no funcionó. En el caso de una observación, lo que hacemos nosotras, como una observación de una conferencia como la que les estoy proponiendo que les voy a dejar, allí yo empezaría a buscar, por ejemplo, qué elementos son importantes en términos de desarrollo sexual en la infancia, en términos de socioafectividad en la infancia, de todos esos elementos, esos conceptos que van surgiendo en la exposición de las ponentes, ¿sí? Y leo. O sea, este punto me invita a, no me quedo con lo que observé solamente, sino que transito también hacia la investigación. Bueno, ¿qué más se ha hablado de ese tema? ¿Qué dudas me surgen a mí con respecto a esa temática? Y las planteo en el diario de campo. Ustedes lo que hacen es responder las preguntas, y ya. No, la idea es que hagan el proceso de reflexión real, que se inquieten, que si hay cuestionamientos de eso que están ustedes observando, los plasmen aquí y busquen la forma de cómo yo soluciono esa inquietud que me ha surgido tras la observación. En el cuarto punto, que es la conceptualización y evolución creativa, aquí nos preguntan cuáles elementos generales o teóricos de los espacios académicos cursados me pueden permitir comprender la situación. Entonces, en el tercer punto, yo planteé esos interrogantes, hice algunas averiguaciones, identifiqué algunas teorías, y en el cuarto punto yo entiendo cómo esas teorías responden a mi pregunta, ¿sí? Y las analizo, me hago
me hago dueño de una postura desde mi reflexión con respecto a lo que investigué, a lo que leí. Y desde ahí resuelvo esas preguntas generadoras o esas preguntas problematizadoras que nos plantean aquí en el formato. ¿Cuáles principios, lecciones puedo desaprender? Entonces, yo tenía la idea de que la masturbación era un tema negativo, era una forma de expresar, por ejemplo, maltrato, violaciones, o sea, lo tenían una idea como negativa, ¿sí? Ahora, después de esta observación que yo hice, entiendo que es un factor de la fisiología humana que es normal porque a partir de la masturbación se generan procesos de producción de hormonas que son dirigidas hacia el tema del placer y esas hormonas no se producen solamente con la masturbación, se producen cuando bailo, se producen cuando, no sé, si me gusta escribir, escribo, es decir, lo que me genera gusto, me genera placer. Entonces ahí hay un principio que yo desaprendí, ¿cierto? O deconstruí y generé otro pensamiento, perdón, e idea con relación a ese principio puntual que tenía. En identificar una posible solución con relación al observado, depende de lo que estemos observando, ¿sí? En el caso de una conferencia, entonces, pues yo no voy a decir cuál es la posible solución porque no hay una problemática puntual, ¿sí? Pero sí podría ser una conclusión, ¿sí? Concluir qué fue de todo eso que se observó, qué pasó. ¿Qué pasó con esa observación? ¿Qué impacto tuvo en ese proceso formativo mío como estudiante de licenciatura en educación infantil? Y en las referencias, entonces en las referencias no solamente está lo que nos dice acá, que es la cuestión del método en la pedagogía praxeológica, que es la referencia del formato del diario de campo, sino que eso que yo identifiqué en el punto 3 y en el punto 4, ahí es donde yo lo voy a referenciar. ¿Sí? Porque recordemos que no podemos caer en temas de plagio. Entonces, todo eso que yo leí, que me sirvió para comprender mejor los conceptos de lo que estaba observando, de mis planteamientos de observación, entonces me van a permitir tener ahí elementos teóricos para más adelante trabajarlo cuando estén ustedes en el proceso de investigación de opción de grado. ¿Listo? Espero que haya sido clara la explicación. Yo sé que no es fácil, escribir no es fácil, pero no nos podemos quedar en lo literal, tenemos que ir hacia lo crítico, hacia lo reflexivo. Eso que yo estoy escuchando, que yo estoy viendo cómo me afecta, cómo me hace sentir, para qué me sirve, porque es importante hablar de esos temas. Eso es lo que tiene en conjunto, pues, el formato del itinerario reflexivo. En ese orden de ideas, entonces aquí les dejo el video para que lo observen, lo puedan ver durante la jornada de la clase. Y en el aula virtual les voy a dejar un link que se llama Live, autoestimulación genital en la infancia. Y la idea es que ustedes hagan el proceso de observación y la construcción del diario de campo. En eso no se les va a ir, bueno, sí se les va a ir tiempo porque el live dura 1 hora larguita, ¿sí? Pero la idea es que en estos días, de aquí a, no sé, hablamos con Juliet y me confirman cuándo entregarían ese diario de campo. La idea es que lo hicieran máximo hasta el sábado para que yo pudiera tener acceso a los diarios de campo la otra semana y poder calificar. Entonces les voy a dejar ahí el link para que hagan la observación y cualquier duda, inquietud, estamos en contacto. Si ustedes consideran que es importante que volvamos a hacer una tutoría como hicimos la semana pasada, me avisan y nos organizamos en algún momentico, abrimos el campo y nos reunimos todas. ¿Listo? Bueno, no siendo más, espero que les rinda, espero que les guste muchísimo la conferencia, la temática. Realmente a mí me pareció muy linda, aprendí muchísimas cosas que no tenía ni idea y que me parecen muy importantes cuando estamos trabajando con niños y niñas, sobre todo porque hablaba con un amigo que tiene una hija y me decía, esto no viene en el manual, yo no sé cómo hablar de sexualidad con mi hija.
Y yo le decía a él, esa es la responsabilidad de los que acompañamos las infancias, de los que somos profesionales en las infancias. Entonces tenemos que aprender, saber cómo se maneja el tema para poder multiplicar la información con los papás y hacer lo que tenemos que hacer, que es favorecer el bienestar de niños y niñas. ¿Listo? Entonces, quedo atenta, estamos en contacto. Un abracito, Dios las bendiga y que tengan una buena jornada. Chao.